El Señor esté con ustedes. Les proclamo el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que vienes de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo santo, úngenos en el amor. Amén. Mis carísimos hermanos y hermanas, quiero agradecer de corazón a nuestro Señor por esta oportunidad de compartir con ustedes esta bella noche eucarística y sacerdotal, porque cada jueves la Iglesia rinde honor a Jesús Eucaristía y al sacerdocio, porque no puede haber separación entre la Eucaristía y el sacerdocio. Y me alegra muchísimo que el Padre Rómulo haya querido poder celebrar con ustedes esta Eucaristía, y más aún también con la presencia de mi querido formador de hace muchos años, el Padre Manolo Blanquero. Así que para mí es una gran alegría poder celebrar una noche de bendición, porque Jesús está aquí. Y todo lo que pidamos con fe, Él puede responder. Miren, de las tantas cosas que pudiéramos decir, yo quiero centrarme en esto. Dios no elige a ningún hombre al ministerio sacerdotal dotado de virtudes, sino de miserias. Es decir, con limitaciones humanas. El caso de Pedro es el más evidente de lo que es la misericordia de Dios.
Si hay algo que a Dios le complace, es nuestra miseria. Le atrae nuestra miseria. Pero no porque estamos llamados a justificar la miseria, sino a reconocerla con humildad. Cuando un pecador reconoce su miseria humana, la misericordia de Dios se manifiesta grandemente. Jesús sabía perfectamente a quién eligió. Fíjense que si uno mira el Evangelio, no eligió a los grandes fariseos ni a los saduceos. Eligió gente rudimentaria, gente sin mayor conocimiento de la Escritura, pero con un corazón noble, porque el Señor conoce nuestro corazón. ¿Ustedes no creen que el Señor conocía el corazón de Pedro? Y que era muy emotivo, que era muy impulsivo, y sin embargo lo elige. Yo le hago una pregunta. Si ustedes tuvieran que elegir entre estos dos apóstoles, Pedro o Juan, dígame la verdad, ¿a quién elegirían? A Juan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno dirá, bueno, estuvo al pie de la cruz, estuvo allí. Bueno, esa es una versión. Pero ¿por qué eligió al primer papa sabiendo que incluso lo iba a negar? Y se lo advirtió, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y efectivamente así fue. ¿Por qué será que al Señor le gusta trabajar con lo que más cuesta? ¿Verdad? ¿Pero para qué? Para que nadie diga que Dios no es bueno y misericordioso. Todos ustedes tienen la dicha, la oportunidad de experimentar el amor del Señor. Y Pedro es nuestro modelo. Miren cómo uno puede de lo sublime a lo ridículo. Jesús pregunta, ¿quién soy yo para la gente? Hemos escuchado las diversas opiniones. Pero pregunta a los suyos, a los más íntimos, a los que le siguen. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, inducido por el Espíritu, va a decir, Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Es obvio que eso fue una inspiración de lo alto, del Espíritu. Muy bien. Ya había reconocido por inspiración del Espíritu que Jesús es el Mesías. Pero ese mismo Pedro, a las pocas horas, Jesús advierte, voy a ser tomado preso, me van a torturar, me van a martirizar. Y Pedro se interpone en el camino. Eso no te puede pasar a ti. No. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Es que no somos así también. No podemos estar en un momento de sublimidad, de interioridad, de elevación espiritual, y a los 5 minutos podemos también cambiar totalmente. Ese es el ser humano. Pero aún así, Dios sigue trabajando con nosotros, porque conoce nuestras miserias, conoce nuestras debilidades, y así nos eligió a nosotros. No somos ni los más buenos ni los más virtuosos, pero se fijó para que pudiéramos, siendo, como dice el Papa Francisco, misericordiado, es decir, haber recibido la misericordia, tenemos la obligación de ser misericordiosos, de comprender las miserias de los demás. Y así está revestido el sacerdote. Pero hay algo más. Este sacerdocio, que no es mérito nuestro, sino pura gracia, nos lleva también a configurarnos con Jesús, sumo y eterno sacerdote. En el mes de mayo, la iglesia reconoció las virtudes de santidad de una mística mexicana que ustedes quizás han oído hablar, otros quizás no, llamada Concepción Armida, Conchita. Ella dedicó, laica, madre de 9 hijos, una mujer excepcional, con una familia bien formada, quedó viuda a los 35 años. Y desde ese momento dedicó, ya venía con una experiencia
de intimidad con el Señor, pero se redobló cuando murió su esposo, que también un hombre virtuoso, y no me extrañaría que en su momento también lo lleven a los altares. Pues Conchita, que fundó las Obras de la Cruz, que son 5 apostolados distintos, pero todos unidos en el misterio de la cruz, dedicó su vida de manera muy particular por los sacerdotes. Y cuando el padre Rómulo me pidió que viniera aquí para compartir con ustedes, él mismo nos dijo también que pudiéramos hablar de Conchita. Como yo tengo un aprecio muy particular por Conchita, yo quiero ahora hablarle de la gratitud y voy a pedirle a Conchita que interceda por Rómulo y que interceda por Manolo, que están aquí. Porque los milagros existen. Yo no hago milagros. Ninguno de nosotros tiene poder para hacer milagros. El milagro lo hace Dios. Pero podemos pedirlo. Y es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a pedir la gracia del milagro. Y como para Dios nada es imposible, ustedes saben que lo que llevó a Conchita, si no lo saben se lo estoy diciendo, de un caso, de un matrimonio, de una persona, un varón, que estaba desahuciado clínicamente. No había posibilidad de nada. Pues Conchita le entregan a este señor, le habían pedido que orase pidiendo la intervención, porque eso es lo que nosotros llamamos en la iglesia la comunión de los santos. Y para que los santos sean reconocidos de alguna manera, tienen que tener intervención permitida por Dios de interceder por alguna persona que pida su favor, y como todavía le falta ser canonizada, qué bonito sería que, si es la voluntad de Dios, no es mi voluntad, que pudieran tomar en consideración un milagro esta noche. Pero es importante que cerremos fila. ¿Qué significa eso? Donde 2 o más se pongan de acuerdo para pedir cualquier cosa en mi nombre, es en el nombre de Jesús, yo lo haré. Si es conforme a su voluntad, obviamente. Y por eso nos hemos congregado esta noche aquí. Yo creo en los milagros. Yo creo que el Dios que tratamos no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y esta noche Jesús está aquí. Créanlo firmemente. Jesús está aquí. Entonces Conchita escribió hace muchos años, hace más de 80 años, una obra magistral que llama de lo que son los sentimientos, la conciencia, lo que es la conciencia. Ella escribió muchísimo, tiene más de 80 obras inscritas, pero su obra cumbre, a mi juicio, es la que dedicó a los sacerdotes. Se llama A mi sacerdote. Hay más de 15 ediciones. La última que acaba de salir es Sacerdote de Cristo, porque ella se entregó a los sacerdotes, como dije, su vida por los sacerdotes. Yo quiero leer algunas cositas muy breves, pero para que ustedes vean la consistencia fuerte, teológica, que aparece en esto y lo que para Dios es el sacerdote. El sacerdote es una prolongación de Cristo, y no solamente en el altar, toda su vida. Porque ya por su misma donación y por la gracia revestida del orden, se hace en él lo que ella vivió también y lo encarnó, que es precisamente la encarnación mística. Uno de los temas que quiero tocar de su obra monumental es el dolor fecundo del sacerdote, porque quizás nunca como en este momento Rómulo y Manolo están viviendo lo que es la pasión. Ellos ahí están crucificados, pero su cruz es fecunda. No sufren de manera, diríamos, ignorante o sin valor. No, todo lo contrario. Y vamos a explicar por qué. Porque esto lo dice Conchita, o Jesús a Conchita. Parte de esa revelación dice así: Jesús, o sea, Dios no sufre en su majestad, pero no olvidemos que el Dios que predicamos, el Verbo encarnado, es hombre y Dios. Y como hombre experimentó todo lo propio
de un ser humano. Y Cristo nunca dejó, una vez que se encarna, no deja de ser hombre. De manera que en el seno de la Trinidad está la esencia humana. Y dice el Señor a Conchita, Él no sufrió ni el Verbo en su divinidad, una con la del Padre pudo sufrirlos, porque en Dios no cabe el dolor. Si yo como hombre solos sufrimos, mis dolores no hubieran tenido valor infinito y mérito. Infinito, y por tanto no hubiera alcanzado borrar el pecado ni abrir el cielo. Vamos a ponerlo en esta perspectiva para que lo pueda entender mejor. El pecado es una ofensa terrible a Dios. ¿Quién puede reparar el pecado si es una ofensa a un ser que es infinito? Solo otro ser que sea infinito. O sea, solo Dios mismo y al mismo tiempo humanado podía reparar el daño hecho a él. Por eso era necesario la encarnación. Y por eso la encarnación está unida a la redención. Porque el que se encarna para redimir. En otra palabra, para sufrir, pero también para abrirnos la gloria. Para pasar a la gloria. Y esa es la razón por la que Pablo dice, estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar a la gloria que Dios tiene reservada para nosotros. Por fuerte que sea el dolor, el sufrimiento y el dolor no tienen la última palabra. La última palabra la tiene la glorificación en Cristo Jesús. Amén. Esta es la verdad de nuestra fe. Y si no creemos en esto, entonces estamos totalmente desenfocados. Cristo no se quedó en el padecimiento. El padecimiento era la vía, era el medio, pero no el fin. El fin es la glorificación. Por eso Él llega a decir, te he glorificado, Padre, y también el Padre al Hijo, volveré a glorificarlo. De esto está hablando, de la victoria sobre lo más terrible que podemos experimentar los seres humanos. ¿Qué es lo que más nos puede doler? Saber que un día nos vamos a morir, pero la buena noticia es que la vida no se acaba para el que Dios ha puesto su esperanza. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Sigue diciendo Conchita, o escribiendo. ¿Y por qué? Porque necesitaban de la fecundación divina. Esta expresión es muy constante en su obra. La fecundación, o sea, dar frutos. El sacerdote está llamado para dar fruto constante. Fecundación divina del Padre que les diera valor divino en el orden de la gracia. Y vida y fecundidad que produciera el mérito ante el Padre celestial y amoroso. Porque Dios es tierno. Tenemos que quitar esa idea totalmente equivocada de un Dios castigador. Dios no castiga. Me castiga mi pecado, no Dios. Dios es Padre tierno y misericordioso. Y quiere salvarnos a todos. Dios no rehúsa a ningún pecador arrepentido. De manera que no debemos tener nunca duda de que la misericordia de Dios es más grande que mi pecado. Pero para que sea favorecido por la misericordia, necesito reconocer que soy un pecador. ¿Ustedes lo reconocen? ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levante el pie si es necesario. Porque todos somos pecadores. Pero la misericordia actúa en la medida que uno es consciente y reconoce delante de Dios. Esto lo reconoció muy bien el rey David. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, pues yo reconozco mi culpa y mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces y en el juicio tendrás tú la verdad, la rectitud. Sigue diciendo, este beneficio fue un acto muy esencial en el amor fecundo del Padre. Él da valor divino a lo humano del dolor. Miren esta expresión. Él da valor divino a lo humano del dolor. Y esto aún en mí, el Hijo de su complacencia.
porque es el Hijo de su complacencia. Jesús no sufre sino como un acto de amor. No es masoquista. Es una ofrenda amorosa al Padre. Como diciendo, Abba, todo esto por ti. Para reparar la ingratitud y la indiferencia de los que no creen, de los que no te aman, de los que no te buscan, de los que no creen, los que no confiesan tu nombre. Él da valor divino a lo humano del dolor, y esto aún en mí. El Hijo de su complacencia y mi pasión y mis dolores y todos mis padecimientos fueron amor del Padre, en el que se derramará más infinita caridad, derivada de la eterna fecundación de ese Padre. Por eso, atención a esto, por eso, el dolor es gracia. ¿Qué oyeron? Rómulo, ¿qué escuchaste? El dolor es gracia. En el orden de lo que nosotros creemos. Y sigue diciendo, es predilección. Este lenguaje no es asequible al que no está en Dios. Es más, le resulta repugnante. ¿Cómo puede ser que el dolor es gracia? Es que es un acto de amor. Y el primero que lo demostró fue el mismo Jesús. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Donación de amor. Tengo poder para darla y poder para recuperarla. Y sigue diciendo, el dolor es gracia, es predilección, y para esto el Verbo se hizo carne. Fíjense, para esto, para divinizar lo humano. Y algo propio de lo humano es el sufrimiento. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Del pecado. Lo humano, para sublimar ese dolor, dándole mérito, fecundación del Padre en el Hijo y del Hijo a la humanidad. Por eso, su pasión abarca a toda la humanidad, a todos los hombres. Pero yo tengo la libertad de apropiarme de esa gracia o rechazarla. Ahí es donde entra entonces la libertad humana. Creer que sí puedo recibir ese beneficio o rechazarlo. Al unirse el Verbo con la carne humana en el seno purísimo de María, aquel cuerpo, aquella sangre, sin dejar su naturaleza humana, se divinizó por el contacto con el divino Verbo. Por eso soy yo, Jesús, divino, y no tan solo divinizado, sino que compenetrado con la divinidad, que se abandonó hasta ese extremo incomprensible, como que su potencia infinita compenetró a mi humanidad sacrantísima en la divinidad del Verbo. En otra palabra, se glorificó. Pero esto, atención, que es donde quiero llegar, no quiere decir que el hombre dejará de ser hombre, aunque Dios hombre. Y toda la sensibilidad del padecer y del sufrir como el hombre, aquilatado además este dolor de mi corazón y de mi cuerpo por la sensibilidad de un hombre hecho expresamente para sufrir, para ser el varón de dolores. La profecía de Isaías, ¿no? El Salvador del hombre, el Cordero que borró los pecados del hombre. Pero repito, ¿de dónde tomarán valor y mérito los dolores en el Dios hombre? Jesús hace esta pregunta y miren la respuesta. Voy a hacerla otra vez porque es importante que ustedes capten el sentido de esta reflexión. Pero repito, ¿de dónde tomará valor el mérito los dolores en el Dios hombre, en el Dios hombre? Y añade, de la fecundación divina que se extiende hasta lo infinito en caridad, en gracia, en carisma, a favor del hombre. Pero sobre todo los hombres se distinguen en lo que Dios más ama. ¿Y qué creen ustedes que es lo que Dios más ama? Ahí están, los sacerdotes. Los sacerdotes, porque se incorporan a la pasión de Cristo. No hay gloria sin cruz.
¿Cuántos quieren ir a la gloria? Abracen la cruz. Ay, Padre, hasta ahí no. Este es el problema de muchos de nosotros. Queremos gloria, pero no queremos cruz. Es que la remisión de la culpa solo viene a través de la ofrenda de nuestro sufrimiento, nuestra pasión. Vamos terminando. Pero sobre todo los hombres se distinguen en lo que Dios más ama, en su sacerdote. Almas de elección, almas de predilección, almas a quienes yo di y doy de lo más íntimo que hay en mí, de los dolores salvadores y transformadores de mi corazón de amor. Lo voy a poner de una manera más sencilla para que puedan entender. En este momento, aunque parezca una ironía, nunca ha sido tan fecunda la vida de Manolo y la vida del padre Rómulo como en esta cruz que están cargando. Y solamente Dios lo sabe. Gracias, hermanos, por esa ofrenda amorosa. Démosle gloria a Dios por esto. Pero hay más, hay más. Porque si todos los dolores de mi cuerpo, dice Jesús a Conchita, porque si todos los dolores de mi cuerpo tienen mérito, las penas internas y cruelísimas de mi corazón claman con más eficacia el perdón y la misericordia de la fecundación de mi Padre a favor de los sacerdotes ingratos que la producen. Porque así como podemos ser fecundos, si no vamos en el divino querer, podemos también llegar a ser infecundos. Por eso es una bendición el padecer en el amor. Y si los dolores físicos en mí, por lo divino que hay en ellos, por causa de la fecundación de la gracia, los dolores internos multiplican esa gracia y esos méritos, porque reciben más directamente, más íntimamente la fecundación divina, más afocada, diré, produciendo más excelentes a favor de quienes se aplican. Conclusión. No estamos aquí solo por el hecho, y como lo vamos a hacer, de pedir la sanación, porque también, y es lo que queremos, pero sin olvidar que nunca ha sido tan fecunda la vida de nuestros hermanos sacerdotes cuando en medio del dolor están identificados con Cristo. Solo Dios puede medir el caudal de gracia que ellos pueden sacar como oferentes de lo que están viviendo, porque es una pasión que solo Dios puede medir. Y agradezcamos, porque solo en la eternidad vamos a comprender el valor de su sufrimiento. Y termino con una anécdota, ya la he contado en muchos lugares. Hace muchos años tuve una experiencia con una persona que me decía: mire, padre, le voy a contar una anécdota, esa me ha marcado en mi ministerio. Y decía: mire, padre, si Dios concediera a todos los santos que están en el cielo, a todos, a ver, ¿quién desea volver a la tierra? Dice que el cielo quedaría totalmente vacío, totalmente vacío, todo el mundo vendría. Cuando yo escuché eso, a mí me chocó. ¿Cómo que van a dejar la gloria para venir al cielo? Y la enseñanza de Jesús es, ¿y saben por qué vendrían? Con un solo propósito. Uno, ¿a qué vendrían? A sufrir. ¡Oh! Todavía peor. Dejar la gloria para venir a sufrir es como un sinsentido. ¿Cómo que yo voy a vivir? Nosotros no somos masoquistas, ¿eh? No malentienda esto, porque esto es muy importante. ¿Por qué? Porque solo después que pasamos el puente de esta vida a la otra, comprendemos el valor del sufrimiento. A mayor sufrimiento aquí, mayor gloria celestial. ¿Qué les parece? ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque estamos identificados con Cristo. Cristo no le negó a los discípulos lo que le iba a pasar,
pero los discípulos no estaban familiarizados con ese lenguaje. Ellos no podían entender que un Mesías pudiera padecer. Por eso Pedro le dice, cambia el discurso. ¿Cómo va a ser? Eso no te puede pasar a ti. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como hombre, no como Dios. Y desgraciadamente hay mucha gente que sigue pensando igual, en aspecto humano. Es decir, nosotros, repito, porque quiero que salgan de aquí muy claritos, no somos masoquistas. No es que amamos el dolor, sino que nos abrazamos al dolor, nos abrazamos a la cruz cuando hemos comprendido que solo el amor nos redime y que la ofrenda dolorosa y amorosa retribuye no solo nuestra culpa, sino también la culpa de todos los que han ofendido y ofenden a nuestro Señor. Esa es nuestra enseñanza. Hoy celebramos a Santo Domingo de Guzmán, un hombre hecho pasión, un hombre que encarnó la palabra de Dios y esa palabra la hizo vida. Un hombre sufrido, un hombre entregado, dedicado a la enseñanza. De ahí la congregación de los predicadores, la orden de los predicadores. Pidamos a Dios en este día, para eso nos hemos congregado, para que fortalezca a nuestros queridos hermanos, hermano Manolo y a Rómulo. Y si es la voluntad de Dios, como hemos dicho, si el Señor quiere sanarlo, puede hacerlo. Yo pido, créeme Rómulo, le he estado orando a Dios desde que supe que venía para acá, porque haga el milagro. Yo creo que Dios puede hacerlo si es su voluntad, pero no depende de mí, de Él. Pero si todos estamos de acuerdo, Dios puede escuchar el clamor de un pueblo que está pidiendo firmemente por este deseo, igual por Manolo. Gracias, hermanos. Vamos a continuar la Santa Eucaristía. Que el Espíritu Santo siga guiando nuestros pensamientos y nuestras voluntades. Así sea.